Reflexiones desde el Consejo. Entonces, ¿qué le toca hacer al Estado frente a esto? Tiene deberes reforzados precisamente, por un lado, para atender mi situación, para investigar esa violación de mis derechos y para garantizar que no me va a estar revictimizando. Evitar la revictimización es obligación del Estado y las autoridades de todos los niveles. Así lo explica la magistrada Julia María del Carmen García González. Bienvenidas y bienvenidos a Reflexiones desde el Consejo, un podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Ya lo saben, estamos en la 4ª temporada. Yo soy Luz María Sánchez y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería les envío un cordial saludo. También nos pueden seguir por Spotify y también por YouTube. Y bueno, cuando se abordan temas desde el ámbito de la justicia federal, relacionados con la revictimización en casos como el abuso sexual, el abuso laboral o las agresiones a la dignidad humana, las personas juzgadoras tienen la responsabilidad de tratar estos temas desde diferentes contextos, pero con sensibilidad y un respeto absoluto a los derechos humanos y a la dignidad humana. Y bueno, por ello invitamos en esta ocasión a la magistrada Julia María del Carmen García González, quien es, pertenece al primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito con residencia aquí en Naucalpan, Estado de México. Bienvenida, señora magistrada. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes nuevamente. Pues mire, para este tema que seguramente usted lo ha abordado desde diferentes ángulos, para empezar, ¿qué es la revictimización? Sí, se trata o se refiere a aquellos escenarios donde una persona que ya ha sufrido una violencia, que además, desde luego, ha dejado un impacto en, por ejemplo, en sus temas emocionales, en su cuerpo, en toda su esfera jurídica, sufre nuevamente una violencia cuando, por ejemplo, tiene que acudir a denunciarla y no le creen, o cuando tiene que acudir a que tomen, por ejemplo, imaginemos un tema de una agresión sexual, a que se hagan algunas inspecciones, algunos periciales en su cuerpo, etcétera. Aquí lo importante es que tendría en un plano ideal que garantizarse a esas personas el sumo cuidado para que no estén siendo revictimizadas. Revictimización supone entonces que una vez que ya se ha sido víctima de un escenario de violencia, de alguna violación grave de derechos humanos, de alguna situación que me ha lastimado como persona, que entonces se generen las condiciones para que esto no esté ocurriendo de manera persistente y permanente en lo futuro. Claro, porque bueno, ya mencionaba que la situación pues muy particular de muchas víctimas de abuso sexual se refieren a mujeres, pero ¿por qué cobra más importancia que sean mujeres, niñas, niños, grupos vulnerables, adultos mayores, esta revictimización? Aquí lo relevante, me parece, es advertir que efectivamente las personas pudieron haber sido víctimas, por ejemplo, de la comisión de un delito o de una violación grave de derechos humanos. El Estado, cuando yo voy y denuncio esta situación irregular, tendría que generarme garantías para cuidarme, para garantizar que va a ser una investigación efectiva, que va a cuidar la cadena de custodia, que va a llegarse de las pruebas suficientes, porque dentro de las obligaciones del Estado, que están enmarcadas precisamente en el artículo 1 constitucional, el Estado, y estoy hablando de cualquier ente estatal, desde a nivel federal, a nivel municipal, en todos los órdenes de gobierno, tiene obligaciones de investigar estas violaciones de derechos humanos, en su caso de sancionarlas, es decir, de dar una respuesta jurídica, de hacer un reproche a quien fue responsable de esa violación de mis derechos humanos o de esa comisión de delitos, y tiene una obligación de una garantía de reparación y de no repetición. Entonces, ¿qué le toca hacer al Estado frente a esto? Tiene deberes reforzados precisamente, por un lado, para atender mi situación, para investigar esa violación de mis derechos y para garantizar que no me va a estar revictimizando. Y ahora con todo el sistema de oralidad, ¿no también hay reglas? Porque digo, por un lado es un gran beneficio que haya
estas audiencias orales presenciales, pero también cuando se trata de casos pues de abuso sexual o de incluso de abuso laboral, en donde te tienes que enfrentar con el patrón y con qué responsabilidad, ánimo vas a decirles que usted me agredió, si es la autoridad finalmente, ¿no? Claro, acá lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos que nos permitan conciliar y respetar todos los derechos involucrados. Por un lado, a la persona a quien le estamos imputando en la comisión del delito o de la conducta irregular, si fue el patrón, etcétera, desde luego se le tiene que garantizar un debido proceso que implica la posibilidad de saber qué pruebas hay en su contra y de que pueda defenderse, desvirtuarlas, aportar pruebas de descargo, etcétera. Pero a la par y de manera concomitante tenemos que proteger a las víctimas. Y entonces justo ese es uno de los grandes desafíos ahora con la oralidad, que tienen que privilegiar ambos derechos de modo tal que ninguno quede defraudado. Por ejemplo, si hablamos de violencia sexual, en estos casos, estos testimonios tienen que valorarse de manera distinta, privilegiando desde luego el dicho de la víctima, el contexto en el que se dio el hecho violatorio. Justo hay un punto antes de concluir, estamos platicando, amigos, con la magistrada María del Carmen García González acerca de la revictimización. La violencia institucional genera revictimización. ¿Y qué deben hacer las autoridades para justamente evitarla? La violencia institucional es aquella que ejercen las personas servidoras públicas por razón de su encargo, es decir, como precisamente representantes del Estado, en donde a través de acciones u omisiones propician esta violación de derechos. Generalmente aquí lo grave son las omisiones del Estado. Por ejemplo, para que ustedes lo tengan claro, si yo voy a denunciar cualquier conducta que es lesiva en mi esfera jurídica y me enfrento a un Estado que me dice que no hay hojas, que no hay perito, que regrese mañana, que para qué me levanta la denuncia si no me medio mató, si nada más me empujó y me gritó y me sacó un moretón, pues entonces difícilmente estoy generando condiciones para que yo verdaderamente ejerza mi derecho a la denuncia, primera. Y segunda, esa negligencia, ese desdén, esa indiferencia, ese descuido del Estado, pues desde luego que me ubica en una situación de suma vulnerabilidad, porque el Estado tiene una posición de garante en relación con mis derechos. Hay que platicar con la gente que hay normas jurídicas, tanto nacionales como internacionales, que nos reconocen a las mujeres el derecho de tener una vida libre de violencia. Y entonces esto no es una concesión exacto, no es una concesión gratuita, no es una ocurrencia de nadie, es un mandato jurídico de fuente internacional. El Estado tiene que generar condiciones propicias para que yo acceda a una vida libre de violencia. ¿Cómo lo tiene que hacer? Actuando de manera diligente y actuando de manera comedida cuando se denuncian este tipo de cosas. Y aquí lo grave es que si el Estado no actúa, nos deja a merced de la violencia. Porque el Estado tiene esas obligaciones. No es si quiere, no es si le parece bien, no es que esté de moda. Es su obligación actuar. Claro. Pues ya nos vamos con este podcast. Magistrada, quisiera agregar algo porque la verdad ha sido muy puntual en sus conceptos, pero algo que nos quede a la audiencia sobre este tema tan amplio que da para mucho. Así es. Bueno, pues que en estos temas de violencia, particularmente las violencias que se ejercen para las personas en condición de suma vulnerabilidad, yo siempre digo que hay que tomar partido. Pero el activismo también es no compartir los chistes, no propiciar las violencias, no reírnos de ellas, tomar conciencia, tratar de generar condiciones más respetuosas y más inclusivas, y que esa diversidad va a ser respetada en la medida en que nos comprometamos con los temas de derechos humanos, particularmente para quienes están en situaciones de mayor desventaja. Muchas gracias. Bueno, así despedimos a la magistrada María del Carmen García González del primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito con residencia en Naucalpan, Estado de México. Y así también concluimos pues un episodio más de Reflexiones desde el Consejo, un podcast que se encuentra en Spotify y también en YouTube. La invitación para que nos acompañen en todas las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal, y si les gustó esta charla, si les fue de utilidad, compártanla, platiquemos de estos temas con información verídica y confiable. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Reflexiones desde el Consejo.